Las 2 de la tarde con 34 minutos. Continuamos en la rotativa del aire. Hoy es lunes 29 de noviembre del 2021. Mi nombre es Jaime Chincha y los acompaño hasta las 3 por RPP, la voz de todo el Perú. Bueno, el otro tema del día lo hemos comentado al inicio del programa, pero vamos ahora a entrar a detalle. Un reportaje presentado por Cuarto Poder revela que el presidente Pedro Castillo recibe aún invitados en la Casa del Pasaje Zarratea, en Breña. A la Casa de Breña, recordemos, llegó el 10 de noviembre la jefa de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Jacqueline Perales Olano. El 16 de noviembre, los congresistas Alex Paredes y Lucinda Vázquez, ambos de Perú Libre. El 19 de noviembre llegó el ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, y Karelim López Arredondo, amiga del señor Bruno Pacheco. Ajá. El ex secretario presidencial, el de los $20.000. El tema es que la empresa, hay una empresa, ¿no? Hay una empresa, ¿no?, que Karelim López Arredondo asesora, ¿no? Y es parte de otra empresa que ganó una millonaria adjudicación en octubre. Problemas. Y además, ¿dónde quedó la transparencia? ¿Dónde quedó la transparencia? Carlos Villarreal, a las 2:36, tiene más reacciones desde el Congreso sobre las reuniones del presidente en Breña. Carlos, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Directo, 2:37 de la tarde. Así es, hemos conversado con la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Patricia Juárez. A nombre de la bancada de Fuerza Popular, expresa su preocupación, su malestar por estas reuniones que sostiene el presidente de la República en la vivienda mencionada en el distrito de Breña. Escuchemos. Es importante que se investigue a las personas que están involucradas, especialmente cuando hemos visto una conducta recurrente en el sobrino del presidente de la República, que al parecer es el que concerta las citas. El sobrino del presidente debe ser llamado a declarar. No es posible que hayan reuniones con proveedores del Estado, con ministros de Estado, con el propio presidente de la República, que tiene que cambiarse de atuendo para poder pasar desapercibido. Realmente lamentable que en momentos y circunstancias como estas, en donde el país está viviendo una emergencia tan grande, tengamos que estar ocupados en temas que son originados por el propio gobierno. Bien, y además de Patricia Juárez, se pronunció también la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones. Ella demanda que las instancias respectivas establezcan una investigación sobre estas reuniones del presidente de la República. Escuchemos. Mostramos nuestra profunda preocupación a estas visitas que vendría realizando el presidente de la República a esta Casa de Breña, no cumpliendo con la transparencia de la gestión, ¿no? de saber, de comunicar con quiénes se reúne y cuáles son los temas a tratar. Esto realmente genera una gran preocupación, no solamente a nosotros como representantes del Congreso, sino también a la población en general. Urge que las instancias judiciales, el Ministerio Público, realice las investigaciones, las indagaciones pertinentes a fin de que este hecho se esclarezca y tengamos pues los peruanos una respuesta de parte del presidente o un resultado de las investigaciones del Ministerio Público. Y siguiendo con este tema, Jaime, amigos de RPP, la congresista Norma Yarrow de Avanza País ha enviado un oficio al secretario general del despacho presidencial, el señor Carlos Jaico Carranza, a fin de que le remita a la brevedad posible un informe que contenga la lista de personas con las cuales se ha reunido el presidente Pedro Castillo fuera de su despacho presidencial y a su vez dé cuenta a la ciudadanía de esta información a través del registro de visitas en línea, pues en una democracia, sostiene Yarrow en su oficio, resulta elemental el principio de transparencia. Adelante, Jaime. Gracias, Carlos. Mal sabor de boca, ¿no? Desde eso hasta probables ilícitos. No es una cosa menor, no es algo para pasar por agua tibia. Contraloría tiene que decir algo, ¿no? Pero por lo pronto,
Proética va a decir algo. Su director ejecutivo, Samuel Rota, está con nosotros. Samuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jaime. Un gusto. Un gusto también. Estas reuniones son entre oscuras, extrañas, subrepticias, que dejan, como decía en la presentación, un mal sabor de boca. Hay aquí una vulneración clarísima a la transparencia porque el presidente o presidencia prometió que desde agosto, ¿no?, que ya usarían Palacio, que no se usaría la Casa de Breña y de vuelta a las andadas. O nunca se dejaron estas andadas, que Contraloría tendría que decir algo, como acabo de decir. ¿Qué piensas tú? Sí, a ver, sin duda Contraloría tiene que decir algo, porque además ellos emitieron un informe, una alerta, ¿no?, en los primeros días de agosto, cuando se supo de este problema, un informe con recomendaciones para que el despacho presidencial implementase los correctivos necesarios y que esto no vuelva a ocurrir. Vemos que está ocurriendo de nuevo, entonces conviene saber qué acciones tocarán tomar en el frente del control institucional. Uh-huh. Pero quien debiera hablar primero es el presidente mismo, ¿no?, quien debe dar explicaciones sobre estas reuniones y responder a las dudas legítimas que plantea la información que se ha difundido anoche. Es el propio presidente de la República, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Pero, por ejemplo, el ministro de Salud dice, no es necesario que todas las reuniones tengan que ser públicas, ¿no? El presidente tiene un derecho a un espacio privado, ¿no? Pero claro, si tenemos a esta señorita Karelyn López Arredondo, ¿no?, que registra estas reuniones o mantuvo estas reuniones con el presidente, y tenemos otra vez, ¿no?, como si fuese un guión, ¿no?, ya de manual, ¿no?, a un sobrino metido en la colada, ¿no? Y inmediatamente nos evocamos, retrotraemos a Toledo, ¿no? Y esos sobrinos, pues, ¿qué sobrinos, no? ¿Qué sobrinos? Entonces, nuevamente la suspicacia, ¿no? Terrible. Sí, en realidad el ministro Ceballos me parece que se equivoca, ¿no? Hay aquí existe la obligación de que las entidades públicas cuenten con un registro de visitas y que éste sea llenado de forma prolija según los reglamentos vigentes. De hecho, hay responsabilidad de la máxima autoridad administrativa de las entidades si esto no se hace correctamente. Entonces, eso en términos prácticos. En términos de principios de la función pública, claro, no olvidemos que uno de ellos que gobierna todos los actos de gestión pública es la transparencia, porque es del Código de Ética de la Función Pública, 20 años atrás, eso está estipulado ahí, y en las leyes de desarrollo del derecho de acceso a información, eso ya está establecido. Entonces, no me parece que sea un apunte correcto el que ha hecho el ministro en ese caso, ¿no? Claro, claro. Ahora, además, sí, si me permite, Jaime, claro que sí, no hay que olvidar que la obligación es incluso muy fuerte, es decir, los funcionarios públicos están prohibidos de atender actos de gestión de intereses, y esto puede ser lo que traiga muchos problemas, prohibido de ejercer actos de gestión de intereses fuera de la sede institucional, ¿no? Pero aquí, mira, entonces, si miramos el bosque, acá hay varias cosas que explicar. Esto no puede quedar ahí, ¿no? Esto no puede quedar ahí, no debería quedar ahí, no tiene que quedar ahí, porque podrá ser o podrá haber sido inoportuna, no era el momento, ¿no? Discutible la pregunta del periodista hoy en la zona del desastre. Pero el presidente, ¿por qué se molesta así? Entonces imagínate, pues, ¿no?, la esperada, anhelada, soñada conferencia de prensa o la entrevista que pueda ofrecernos el presidente Castillo. ¿Te imaginas? Es decir, si le preguntas, señor presidente, ¿qué hacía usted recibiendo
a esta gente? ¿Por qué no lo puso en la agenda? ¿Por qué tiene que un programa dominical revelar algo que usted debería, por transparencia, decirnos? ¿Por qué lo esconde? El presidente se va a poner así como se puso en Amazonas, ¿no? Hay una distancia muy, ¿cómo decirlo?, impertinente, inoportuna, innecesaria y de mal gusto que el presidente tiene con la transparencia, ¿no? Hay una subestimación de estas disposiciones, diría yo, de la transparencia y de la integridad pública, ¿no? No olvidemos que la integridad pública es una función que está establecida y desarrollada en distintos dispositivos también. No olvidemos que el secretario general, el señor Pacheco, dispuso desactivar la unidad de integridad que se había creado en el despacho presidencial en marzo, y que una de las funciones es precisamente velar porque todos los elementos que tienen que ver con la gestión de intereses funcionen apropiadamente en las entidades. Entonces, desactivaron esta unidad que ya venía trabajando y volvieron pues a una situación previa en la cual se le encarga a otra oficina, que en este caso es Recursos Humanos, que asuma estas obligaciones, y obviamente pues no lo van a hacer, por más empeño que le pongan, no van a hacerlo como si fuera una entidad dedicada, más aún considerando que estamos hablando del despacho del presidente de la República, ¿no? Samuel Rota, director ejecutivo de Proética, con nosotros. Muchas gracias, Samuel, por tu interpretación, tu palabra oportuna sobre hechos que, francamente, se deben investigar. Hasta pronto, Samuel, porque además la Contraloría tendrá que decir algo, ¿no? La Contraloría tiene que decir algo y se va a pronunciar. De seguro que se tiene que pronunciar. Esto no puede quedar aquí. Esto es imposible pensar que esto, sí, bueno, el presidente tuvo estas reuniones, siguiente tema. No es posible. Las 2:47 de la tarde, escuchamos a esta hora a nuestros anunciantes y regresamos con más aquí en La Rotativa del Aire.